Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta comunicación del Congreso INTED titulada Educación física, educación bilingüe y competencia digital. ¿Cómo se ven los futuros docentes? Mi nombre es Cristina Huertas Abril y este trabajo lo he realizado con Francisco Javier Palacios Hidalgo. Ambos somos profesores del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba y trabajamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Comenzamos esta presentación presentando una visión general de la importancia de la educación bilingüe en Europa y en España. No cabe duda de que en los últimos años la educación bilingüe se ha extendido en Europa y concretamente en España con el objetivo de promover el aprendizaje de idiomas y responder a la creciente movilidad internacional. Así, hay distintos factores clave que explican la creciente popularidad de la educación bilingüe a nivel europeo y español. Por una parte, una comunicación cada vez más internacionalizada. Asimismo, una sociedad cada vez más diversa como resultado de la movilidad y de la migración. Y finalmente, por la necesidad de potenciar el multilingüismo de los ciudadanos. Son estas ideas de Dalton Puffer de 2011. En este contexto, el enfoque AICLE es el más extendido. AICLE corresponde con aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras y es el enfoque oficial a nivel europeo y también el más extendido en España para la educación bilingüe. Tiene como objetivo fundamental favorecer la adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa en la lengua meta mediante la enseñanza de materias de áreas no lingüísticas en un idioma extranjero, que también se ofrece como asignatura lingüística específica, sin llegar a ser totalmente bilingüe en el sentido estricto. Y los docentes son especialistas en la materia no lingüística y por lo general suelen ser hablantes no nativos del idioma, según señalan Cenoz et al. En 2014. Si vinculamos el enfoque AICLE con la educación física, podemos destacar que, de acuerdo con Chiva Bartol y Salvador García de 2018, la legislación educativa actual insta a que se fomente el plurilingüismo desde las primeras etapas educativas, otorgando mucha relevancia al aprendizaje de lenguas extranjeras. De modo que desde hace pocos años el marco legal vigente invita a las administraciones educativas a impartir la enseñanza de una parte de las materias curriculares en idiomas extranjeros, de forma que se amplíe la posibilidad de uso de idiomas foráneos en la escuela. En este punto emerge la educación física como una de las asignaturas propuestas y utilizadas en múltiples ocasiones con dicho cometido, gracias a las peculiaridades que le son inherentes y que le distancian del resto de áreas del currículo. Asimismo, la investigación revela que la enseñanza de educación física en programas bilingües mejora la motivación del alumnado, mejora la participación y la competencia comunicativa autopercibida del alumnado. eh, en este contexto, la coordinación entre todos los docentes que participan del enfoque AICLE es fundamental y el uso de un idioma extranjero no implica un menor aprendizaje de los contenidos específicos. Asimismo, tenemos que tener también en cuenta que la competencia digital también ha crecido en importancia en los últimos años como una competencia clave. De hecho, se han desarrollado instrumentos específicos para ayudar a los profesionales de la enseñanza a identificar, evaluar y mejorar sus habilidades digitales, como es el caso del Marco Común de Competencia Digital Docente. Si atendemos a las relaciones entre el enfoque AICLE, la educación física y la competencia digital, son cada vez más las publicaciones centradas en el estudio de la competencia digital docente del profesorado de educación física. Sin embargo, hasta la fecha no existen estudios que investiguen la competencia digital del futuro profesorado de educación física que imparte docencia en programas bilingües, pese a la existencia de instrumentos específicos para evaluar dicha habilidad entre los docentes de educación física y de educación bilingüe. Así, teniendo en cuenta la contextualización previa, el objetivo de este estudio consiste en analizar la competencia digital docente autopercibida del profesorado de educación física bilingüe en formación. En este caso, los participantes han sido 54 futuros docentes de educación física bilingüe españoles, estudiantes del grado en educación primaria, itinerario bilingüe de la Universidad de Córdoba, España.
teniendo en cuenta que el 51,85% de los participantes fueron hombres y el 48,15% fueron mujeres. La edad media de los participantes fue de 22,6 años y con respecto al nivel de idioma certificado, en todos los casos de inglés, teníamos que el 35,19% no tenía ningún nivel de idioma certificado, mientras que el 14,81% tenía un nivel B2. Con respecto al instrumento, utilizamos el cuestionario para evaluar la competencia digital de futuros docentes de inglés como lengua extranjera y de educación bilingüe y constaba de una sección demográfica donde se preguntaba a los participantes por edad, género y titulación de idioma y luego 16 ítems clasificados en 3 dimensiones: información general sobre el uso de las TIC, competencia digital docente y marco y portfolio de competencia digital docente, expresados en una escala Likert de 4 puntos. Y el procedimiento de análisis fue un análisis cuantitativo utilizando SPSS con la versión 28 para MacOS. Con respecto a los resultados, presentamos aquí de manera gráfica distintos gráficos con las respuestas de los participantes. En el primer ítem, considero que tengo conocimientos necesarios para el uso de las TIC para fines docentes. Tenemos que el 94,4% de los participantes se muestran de acuerdo o totalmente de acuerdo. Asimismo, tenemos también una respuesta muy positiva con respecto al uso de las redes sociales como herramientas para la formación docente, donde tan solo un 18,9% se muestra en desacuerdo y la respuesta de totalmente en desacuerdo corresponde tan solo a un participante. Con respecto a la pregunta 3, considero que he trabajado la competencia digital durante mi formación universitaria. Podemos ver que aproximadamente un cuarto de los participantes se muestran en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, si bien el 75% aproximadamente sí considera que se ha trabajado de manera efectiva. Preguntándoles ahora acerca de su nivel de inglés, podemos ver que de nuevo 3/4 partes de los participantes se muestran de acuerdo totalmente de acuerdo. Si bien aproximadamente el 25% nos muestra una opinión favorable al respecto. Con respecto a la competencia digital docente, atendiendo al ítem sé buscar información, datos y contenidos digitales en red y acceder a ellos, así como seleccionar recursos educativos de forma eficaz y gestionar distintas fuentes de información, podemos ver que el 24,5% se muestra totalmente de acuerdo y el 67,9% está de acuerdo, mientras que apenas el 7,5% se muestra en desacuerdo. Tenemos unos resultados similares con respecto a la pregunta 6, que hace referencia a que entre varias fuentes educativas soy capaz de elegir las más adecuadas teniendo en cuenta mis necesidades docentes. Asimismo, tenemos en la pregunta 7, sé crear, almacenar y editar distintos tipos de ficheros y presentaciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación física bilingüe. Podemos ver aquí que también tenemos una respuesta fundamentalmente positiva, mientras que en el caso de la pregunta 8, utilizo programas para adaptar material digital y reaprovecharlo de modo que se pueda aplicar en el ámbito de la enseñanza de la educación física en educación bilingüe, tenemos que el 45,3% se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Con respecto a las planificaciones de las actividades didácticas, podemos ver que aunque la mayoría muestra una respuesta positiva, tenemos que aproximadamente un cuarto de los participantes se muestra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Porcentaje que se amplía en el caso de la pregunta 10, que hace referencia a tareas que se puedan realizar mediante el uso de las tecnologías para la mejora de la docencia y el aprendizaje de la educación física en educación bilingüe. Em, Tenemos una respuesta más negativa, sin embargo, en la pregunta 11, donde casi la mitad de los participantes no conocen eventos docentes en línea de innovación educativa digital que les puedan ayudar en la práctica docente de la educación física bilingüe.
porcentaje similar a la pregunta de sé que tengo que mejorar mi competencia digital, pero no sé cómo ni por dónde empezar. Aquí podemos ver que la mitad de los participantes sabrían cómo hacerlo y la otra mitad no. Tenemos en el caso de la pregunta 13 también unos resultados muy parecidos sobre sé cómo evaluar mi nivel de competencia digital docente. Podemos ver que la mitad de los participantes sí y la otra mitad no. Sin embargo, en la pregunta 14 destacan que es importante que ellos conozcan su nivel de competencia digital docente para poder mejorar su docencia y su proceso de aprendizaje, a pesar de no saber cómo hacerlo. Em, Tenemos todavía un gran margen de mejora, puesto que casi las 3/4 partes de los participantes no conocen el marco común de competencia digital docente. De manera que aquí es algo que se debe trabajar con los futuros docentes. Y finalmente, en el caso de la pregunta 16, atendiendo a la autoevaluación del portfolio de competencia digital docente, que en ese momento estaba disponible en la web del INTEF, podemos ver que más del 60% de los participantes no lo han realizado. Teniendo en cuenta los resultados del estudio, se pone de relieve que los futuros docentes de educación física bilingüe tienen una buena predisposición hacia el uso de la tecnología en el aula y una percepción positiva de su competencia digital docente. Asimismo, si hacemos correlaciones, debemos señalar que a mayor nivel de inglés certificado, los participantes muestran una mayor prudencia a la hora de responder, conscientes de la dificultad de las certificaciones. Asimismo, los resultados ponen de relieve que los futuros docentes no conocen el marco común europeo de competencia digital docente, ni tampoco las herramientas para evaluarse. Así, resulta relevante seguir trabajando en las etapas iniciales de formación de profesorado bilingüe para poder dotarle de aquellos instrumentos que les permitan mejorar tanto su formación como la calidad de su docencia. Estas son las referencias que hemos utilizado para esta presentación. Y esperamos que haya sido de su interés. Para cualquier duda o consulta, además del propio foro del Congreso, tienen en esta diapositiva nuestros correos electrónicos y estaremos encantados de atenderles. Muchas gracias por su atención y esperamos que le haya sido de interés.